Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Graban dejando desperdicios. Bureau City Inspector ya está en conocimiento de esta situación. Llega la hora del planeta para contribuir con el medio ambiente. Así se llevarán a cabo las elecciones en Venezuela. Preocupación por la contaminación de diferentes ciudades en Colombia, entre ellas en Medellín. Él es el joven ruso que enloquece las redes sociales por sus creaciones de globos. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos como todos los días, esperando que cada uno de ustedes haya tenido un excelente miércoles. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con las siguientes grabaciones que fueron dadas a conocer, en donde allí se ve a una persona dejando basura tirada en plena vía. Sabemos que lamentablemente hay personas que no tienen Aruba en el pecho y no contribuyen al medio ambiente. Sin embargo, Bureau City Inspector ya está tras la pista de esta persona y como nos cuenta Robin Rosell, su vocero, están haciendo todas las investigaciones. Ayer en la tarde recibimos sobre Fexi una grabación de una persona que grabaron la gente que estaba tirando basura en centro de la ciudad. Resulta que hace día hay un carro color negro, pero no podemos ver el número muy bueno. Entonces resulta que ellos vienen y se paran de día y se tiran su basura en la calle. Eso queda un poquito debajo de Expanadería La Moderna, o mejor dicho, enfrente de Pinocchio. Y el carro llega, para y tira los basura en los estacionamientos, como tú mismo puedes verlo en la grabación. Y nosotros de Bureau City Inspector queríamos hacer una llamada al pueblo de Aruba, si conoce ese carro, para tomar contacto con nosotros a 582-9777, o puede mandar un mensaje también sobre fexi.com durante de estos días, para que podamos llegar cerca de esta persona. De día una señora tira los basura y de noche viene un señor con el mismo carro y tira otra basura. Sobre una de estas grabaciones también puede sacar afuera que hay una persona que vive de ahí por donde el corte, que se viene bajando por ahí, y también él viene a tirar basura también en el mismo sitio donde tira el carro negro, eso que llega todos los días para tirar su basura allí, en vez de buscar una basura de Selimar para tener en su casa, para poner su basura adentro. Te agradezco si puedas colaborar con eso, para que podamos llegar cerca de esta gente para pasarle una multa y para jalar su atención que ahí no es lugar de tirar sucio. Cambiando de tema, el ministro de Energía, Labor e Integración, el señor Glenber Cruz, recientemente estuvo atendiendo el fórum que fue realizado por parte de las organizaciones de inmigración, en donde allí estuvieron hablando de diferentes temas importantes, entre ellos, por ejemplo, sobre la comunidad migrante, especialmente hablando de la comunidad venezolana. Sabemos que hay diferentes alternativas que se van a estar desarrollando, no solamente para la parte laboral, pero también para su estatus legal. Nós atendemos um fórum com a Organização Internacional de Imigrantes na organiza, ribo um estúdio com a Hasi, para o que trata venezolano na Aruba, a quantidade de venezolano de que idade que na Aruba, com onde ela está trabalhando, com ela está aportando no progresso de nosso país. E, obviamente, a gente chega à conclusão, mirando a quantidade de trabalho que tem no setor privado, sector econômico, de desenvolvimento, progresso turístico grande que tem, dou uma preferência na esnan que está fisicamente que não depois que vou segurar que vou não de terra tá raia trabalho na primeiro lugar, não tá bem
promê, voy una de terra também, promê na remarca para trabalhar, para manter pressão e riba sector privado para tudo no dois trabalho. Então, se não tem de terra para certo trabalho, você permitir cidadão estrangeiro guardo legalizado depois de passar screening na DPL, depois de passar screening na DIMAS. Claro, nós temos realizado que o processo me siento um lugar mais ligeiro. O manejo novo que nós estamos agora introduzido desde fevereiro e março ano passado, está dirigido a ser mais ligeiro. Nós precisamos procurar a burocracia mais ligeiro que menos que botar abre portas ao mar, não. Mais ligeiro que menos que botar um sim ou um não, mais ligeiro. E riba, o manejo aí nós está dirigindo nossos esforços, não? Coisa que sempre uma reflexão que me está vista assim, hora está popular ser ministro encarregado com integração, hora está popular no momento aqui para sobra nós estamos vivendo de um mundo hopi radicalizado, opinião hopi polarizada, hopi ressentimento, pero me terceira reflexão aqui, quanto dias estão atendiendo entrevista aqui, aí que viaja, subir avião para outro país, com lobo quer guardo tratar num outro país, bom toch? Por lo qual nós também temos dever para seguir tratar com o carinho e hospitalidade que sempre trata força de arubiano, o calor de arubiano, o carisma de arubiano. Nós me se queda trata toda gente como concidadano na ensinança de Afona, de Aruba, nós me se trata na bom. Toda gente que está de boa vontade, que ama nossa braça não. É que porva bem que não passe, quando se comete vaina, delito, esse não atende com mão duro. Mas toda gente de boa vontade, nós precisamos braça não, e o eita que den o desenvolvimento econômico de Aruba, nós está melhor servir que cidadão estrangeiro não que tem na estância legalmente regularizar na Aruba para aportar mais na caixa de governo, na SBB, na AZF, com a economia arubiana. E me quero que não tem win-win para nós todos, ganar-ganar para nós todos, para dar progresso aqui, todos aportar mais e assim nós todos também para adiante. E que sentimento é sentimento que está acompanhando o manejo que nós estamos llevando como Gabinete de Veracruz II e minha pessoa como ministro de Integração. Y una vez más, este próximo sábado 23 de marzo, desde las 8:30 de la noche, tenemos la Hora del Planeta. Esta que es una hora en la cual se dedica a conservar el medio ambiente y se hace también la invitación para que todas las personas en Aruba y en el mundo apaguen sus luces, pero también desconecten diferentes artículos eléctricos que no son importantes. Por ese motivo se está contribuyendo una vez más al planeta y Aruba no es la excepción. Este próximo sábado 23 de marzo a las 8:30 de la noche, hora local, toda la comunidad se podrá unir a la Hora del Planeta. Año tras año se desarrolla este gran día para así poder crear conciencia sobre no solamente el planeta, pero también desconectar aquellos aparatos electrónicos que no están indispensables. La Hora del Planeta nació en Sydney en el 2007 como un acto simbólico en el que se invita a quienes participan a reflexionar sobre el cambio climático. Hoy en día moviliza a millones de personas en más de 190 países participando durante una hora. La Hora del Planeta es un sencillo gesto que consiste en apagar las luces no importantes y desconectar los aparatos electrodomésticos no importantes en toda la casa, en negocio y edificios por una hora. Hoy las ciudades apagan hasta sus monumentos de alto consumo de electricidad durante esta hora. La Hora del Planeta alienta a las personas a actuar por la naturaleza, realizando diferentes actividades. La Hora del Planeta desarrolló un símbolo de 60 Plus que invita a ir más que una hora en el día, en donde todo se puede ahorrar la electricidad y el agua. También se invita a ser activos y aprender el tema del reciclaje.
Todas las personas podemos hacer la diferencia uniéndonos a esta acción de 60 Plus día a día, ahorrando electricidad, agua y reciclando. Por ese motivo, queremos hacerle la invitación a toda la comunidad en Aruba para que este próximo sábado 23 de marzo, a partir de las 8:30 de la noche, hora local, se unan a la hora del planeta y desconecten todos aquellos aparatos que no son importantes y también apaguen las luces. Empezamos nuestra ronda internacional con la información que llega desde Venezuela, pues anunciaron que este año 2024, exactamente el 28 de julio, se van a estar desarrollando las supuestas elecciones en este país. Sin embargo, sabemos que hay muchas contrariedades. El Consejo Nacional Electoral indicó que desde este mes se van a empezar a abrir las convocatorias para que todos los aspirantes puedan empezar a hacer todo lo que tiene que ver con campaña. Sin embargo, sabemos que la situación es compleja. Y la tarde de este martes 5 de marzo, el Consejo Nacional Electoral confirmó que las elecciones en Venezuela serán el próximo domingo 28 de julio. Esto luego de recibir un conjunto de propuestas por parte de la Asamblea Nacional Oficialista el pasado viernes, un conjunto de propuestas que fue denominado el Acuerdo de Caracas por su presidente Jorge Rodríguez Gómez. También el presidente de la Asamblea Nacional señalaba que esta era una extensión del Acuerdo de Barbados. Hoy mismo el presidente del CNE, Elvis Amoroso, también señalaba que el inicio de la campaña electoral para el próximo domingo 28 de julio iniciará el 4 de julio hasta el 25 de julio, mientras que también se iniciará una jornada de registro electoral especial a nivel nacional e internacional que iniciará el próximo 16 de marzo al 18 de abril. Y vamos a un hecho lamentable en donde una joven en Colombia, exactamente en Bogotá, se debate entre la vida y la muerte después del conductor de un taxi la atropellara y se fugara del lugar. Su familia no solamente exige respuestas, pero también celeridad en la investigación. Entre la vida y la muerte. Así permanece una joven ciclista que el pasado domingo a las 9:44 de la noche fue arrollada por este taxi en la localidad de Engativá. La joven salió de un restaurante donde departió con sus padres. El taxi venía y la levantó, ya salió volando y cae. Cuando ellos se dan cuenta, me llaman y yo cruzo la calle porque estábamos al otro lado y intento auxiliarla, llamamos a ambulancia. El taxista la golpeó y huyó por la carrera 110B con calle 86A en Ciudadela con subsidio. El conductor, a pesar de su falta, nunca se detuvo y con su carro averiado aceleró. Tenía que haber venido muy rápido y se voló. La persona herida está en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Simón Bolívar. Su familia dice que su estado de salud es crítico. Mi hija tiene fractura de cadera, el cerebro lo tiene inflamado, me le fracturó la carita, perdió los dientes, la tienen en coma inducido, me la tienen entubada. Se espera que algún testigo dé pistas del taxista para que se acerque al hospital y responda por lo ocurrido. Que ponga la cara, yo no lo voy a meter a la cárcel, solo él debe tener un SOAT, el cual tiene que cubrir todo el tratamiento de mi hija porque el tratamiento es largo. Ella tiene apenas 17 años y es una menor de edad y él tiene que hacerse responsable. Entre tanto, la Corte Suprema de los Estados Unidos congeló en este momento un decreto que iba a funcionar a partir del 10 de marzo, en donde se le daba la potestad a diferentes estados de detener y encarcelar a migrantes que habían entrado de forma irregular. El informe es de La Voz de América. La Corte Suprema bloqueó temporalmente una ley de Texas que permitía a agentes estatales detener a migrantes que ingresan a Estados Unidos desde México de manera irregular. En una orden firmada por el magistrado Samuel Alito, el Tribunal Superior impidió que Texas promulgara la ley hasta el 13 de marzo, dándole a la Corte el tiempo para revisar una solicitud urgente del Departamento de Justicia, el cual había argumentado que la ley alteraría el estado actual que ha existido entre el gobierno federal y los estados en el contexto de la inmigración durante casi 150 años. Sin intervención, la ley habría entrado en vigor la mañana del 10 de marzo.
Aún no se sabe en cuál dirección podría inclinarse la Corte Suprema. En febrero, el gobernador de Texas, Greg Abbott, explicó: Los Estados Unidos de América y el presidente no saben cuántas personas han cruzado la frontera ilegalmente, que están en la lista de vigilancia terrorista y nunca han sido vistas. La ley promulgada en diciembre por Abbott inmediatamente generó preocupación entre la Casa Blanca y activistas sobre la posibilidad de que aumenten los casos de perfil racial para un segmento de la población de Texas. La disputa es el último enfrentamiento entre la administración Biden y Texas sobre la aplicación de la ley de inmigración en la frontera entre Estados Unidos y México. Mucha atención porque se agrava la situación del aire en diferentes ciudades en Colombia, por ejemplo en Bogotá, pero como van a ver en Medellín la situación es preocupante. Los paisas indican que hay en diferentes estados, allí en la parte de Medellín, en donde se siente aún más que el aire está pesado. Así se ve el cielo de Medellín y su valle de Aburrá. Los edificios del poblado, la Torre Coltejer y hasta las verdes montañas se pierden entre una espesa capa gris. Las alarmas se encendieron. Hoy todas las estaciones de monitoreo poblacional están en color naranja, es decir, un aire nocivo para la salud de algunas personas que ya sienten los efectos de las partículas contaminantes. Malísimo, muy malo. Mantengo muy enferma de las amígdalas, de la gripa, me duele la cabeza. El aire está contaminado, o sea, se siente de inmediato, se siente al respirar, tú lo percibes de inmediato. Si tú vas a un pueblo del oriente, cercano, Guarne, Marinilla, tú sientes de inmediato la diferencia. Pese al aumento de contaminantes, la autoridad ambiental dice que en el área metropolitana se mantiene por ahora solo la medida de pico y placa para vehículos de carga. Las mediciones tienen un monitoreo permanente, pero se hace un cálculo cada 3 días de acuerdo al POECA, que es nuestro plan que rige o que tiene todo el protocolo para atender este tipo de episodios de contingencia ambiental. Para el docente universitario y analista ambiental Santiago Ortega, las medidas deberían ser más drásticas. El POECA no se está aplicando de forma oportuna. Hay dos formas de aplicarlo. La primera es esperando a que las estaciones estén en determinado nivel, pero la otra es aplicándolo de forma preventiva, evitando que lleguen a ese nivel. Lo que necesitamos en este momento de la dirección del área metropolitana del Valle de Aburrá es decisiones valientes y oportunas. Sabemos que el auge de la cantante colombiana Karol G ha tocado todos los rincones del mundo y se han hecho diferentes conciertos bajo sus giras. Sin embargo, recientemente en Guatemala indicaron que se registraron varias estafas para poder ir a este concierto de la cantante colombiana. 5 personas interpusieron denuncias penales porque resultaron estafadas en la compra de boletos para los conciertos que ofreció Karol G el 1 y 2 de marzo en el país. En redes sociales trascendió que supuestamente María Regina Solares es la persona responsable de estafar a varias personas por un monto que ronda el 1.000.000 de quetzales. Los afectados denunciaron la compra de boletos que resultaron ser falsos. Sin embargo, el Ministerio Público confirmó que no se puede validar la información hasta el momento. No obstante, Moisés Ortiz, vocero del ente investigativo, indicó que de conformidad con los registros del Ministerio Público, a la fecha no existen denuncias en contra de María Regina Solares Valdés, relacionadas a la comisión del delito de estafa por la venta de boletos para los conciertos de Karol G en el país. Sin embargo, existen expedientes en investigación en contra de esta persona, relacionadas a la supuesta venta de boletos para conciertos que se han realizado con anterioridad. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. ¿Saben lo que significa la teoría del empujoncito? Así funciona la nevera comunitaria en Nueva York. Seitarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota, conexão non-stop. Hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais cubo por imaginar. É wegi data da domina. Busca tipo pra conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid. Mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar.
El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Cuando los Murrays descubrieron las Scent Beats de Gain, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Scent Beats de Gain mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. Binhunga e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta no que o casino tem de oferecer. Com cada ponto que vou acumular, te recebo mais cerca de tremenda experiência de nos prêmios na estadia de hotel e muito mais. Sem novidade de nos Casino Burst app. Download essa aqui e junga online grátis e ganha prêmio na pa junga de nos casino maneira free play. Passa a visitar-nos ao MS Pasina Botambe Haya por momento ganador. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Según diferentes estudios, se dice que una persona toma más de 35,000 decisiones diarias y que esto en ocasiones podría generar cierto estrés para la parte mental. Sin embargo, según un experto y también coach, indica que hay una teoría conocida como la teoría del empujoncito que nos habla de en qué momento tomar las mejores decisiones. Pero ¿de qué trata? A continuación. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuida. Desde decidir qué ponerse a elegir qué comer, nuestros cerebros están en modo de constante decisión, pero no decidimos las cosas solos. Podría no darse cuenta de esto, pero hay fuerzas invisibles guiando esas decisiones. El presentador del podcast Chasing Life, el Dr. Sanjay Gupta, dice que se llama teoría del empujoncito. Dice que la forma en que las opciones se presentan ante nosotros tiene un impacto significativo en las decisiones que tomamos. Y estos empujoncitos nos rodean por todas partes. Solo piensa en la opción de la reproducción automática en Netflix. Antes de pensarlo, ya has visto 5 episodios. Eso es teoría del empujoncito. Pero los expertos dicen que podemos usar empujoncitos para mejorar la salud. Una forma es el poder del por defecto. Se puede usar para ayudarnos a elegir alimentos más saludables. Eso puede ser tan sencillo como poner fruta fresca sobre la mesa como bocadillo mientras mantiene las papitas fuera de la vista. El bocadillo saludable se convierte en el por defecto. Otra forma es algo llamado integración de tentaciones, cuando combina algo que ama con algo que no. Puede ayudarlo a optar por ejercicio. Comer helado, sí, pero salir a una larga caminata para poder conseguirlo en lugar de tenerlo en casa. Eso es integración de tentaciones. Finalmente, Gupta recomienda darse una reserva de emergencias. Podría ayudar a mantener sus metas de salud. Digamos que su meta es ejercitarse todos los días por un mes, pero salta un día. Eso podría hacerlo sentir que fracasó y se rinde. En su lugar, dígase que está permitiendo saltar algunos días, quizás hasta 5 días. Básicamente busque la manera de tomarse un poco de holgura. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les muestro esta nevera comunitaria que funciona en Nueva York. No solamente para las personas solidarias que dejan diferentes alimentos, pero también para aquellas personas más necesitadas que van a poder encontrar en esta nevera los artículos. Una TikToker más conocida sorprende a sus seguidores al mostrar una iniciativa comunitaria en las calles de Nueva York, una nevera comunitaria. En un video que se volvió viral, la joven compartió cómo funciona este concepto y qué tipo de alimentos se encuentran disponibles para su uso. En el video ella exploró el interior de la heladera comunitaria, revelando una variedad de alimentos que fueron dejados para el consumo público, desde cereales hasta frutas frescas, pasando por pan, arroz,
pasta y leche. La nevera estaba abastecida con una amplia gama de productos. La idea detrás de esta iniciativa es fomentar la solidaridad y garantizar que todos tengan alimentos. Durante su recorrido por esta ciudad, ella compartió su experiencia con sus seguidores, destacando la importancia de esta nevera comunitaria como un recurso accesible para aquellos que lo necesitan. Al dejar un paquete de fresas que le habían sobrado, ella demostró su compromiso con la causa y alentó a otros a hacer lo mismo. Y nos vamos ahora a Perú, en donde estos dos policías se ganaron literalmente el cielo después de ayudar a un oso perezoso a cruzar una vía bien transitada. Las imágenes hablan por sí solas. Dos policías de gran corazón lograron salvar a un oso perezoso que intentaba cruzar una concurrida carretera y por poco es atropellado. Los uniformantes le tendieron una mano amiga para darle un hermoso final feliz a una historia que parecía terminar en tragedia. Bastaba con ver al oso perezoso darse cuenta de que estaba en el lugar equivocado. El animal intentaba cruzar una vía en Campo Verde, en Perú, en medio de los pasos de las motos, de los carros y de los camiones. Para fortuna del animal, una patrulla de la policía llegó a su rescate. Con la delicadeza y el cuidado necesario, uno de los agentes de protección de carreteras lo tomó en sus manos y lo alejó del peligro. Un oso perezoso que se salva y miles de usuarios en las redes sociales que hoy aplauden el gesto de los patrulleros. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Sagicor Life. Sagicor Life es el lugar ideal donde ofrecen servicios de calidad en seguros tanto de vida como de hipoteca, seguros de pensión y seguros de inversión. Te brindan la oportunidad de conocer cuál es la mejor opción para tener una estabilidad a nivel económico. Pasa hoy mismo a la avenida Milo Cruz, número 106, o llama al 588-5042. Llega también a nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les presento la reacción de este perrito que quiso también acompañar a su dueña cuando ella iba a salir a trabajar. Sin embargo, la reacción del cachorro se viralizó. La usuaria estaba apurada porque llegaba tarde y su mascota se encargó de retrasar aún más su llegada. Pau no pudo aguantar la risa al descubrir dónde se había metido su mascota. Esta TikToker tenía que irse a trabajar y fue a buscar su vehículo al garaje. Sin embargo, cuando estaba por subirse, encontró a su perrito en una situación impensada. Inmediatamente sacó su teléfono y lo grabó en el asiento del acompañante, esperando viajar con ella. En su cuenta subió la increíble secuencia en las redes. Bueno, cuestión que me estaba yendo al trabajo y alguien está allí, dijo completamente tentada por la situación. Mi amor, no te puedo llevar, le advirtió al perrito que la miraba atentamente. Las imágenes se viralizaron en las redes sociales. Y los dejo con Sergey, que es un ruso, que es todo un maestro en el arte de la globoflexia. Pues este arte lo ha llevado no solamente a hacer diferentes concursos, pero también el arte que él tiene con los globos se viraliza. Sergei Shevchenko es un artista ruso que ha ganado una gran popularidad en la industria de la decoración con globos por sus increíbles esculturas a gran escala. Dibujos animados, animales y flores han sido parte del portafolio que este gran experto en globos ha exhibido en las redes sociales, llevándolo a participar en grandes eventos locales e internacionales como el reciente festival Mar de Globos en Rusia. Él, a través de todas sus figuras que detalladamente ellos realizan, demuestra su gran pasión por estos globos, lo que se conoce como la globoflexia. A través de los años ha no solamente cambiado sus técnicas, pero también ha hecho majestuosas obras en diferentes centros comerciales, en lugares en donde allí lo ha hecho merecedor de millones de seguidores a través de las redes sociales. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que nos pueden seguir en Facebook. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una nueva emisión.